Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del seminario Fidelo. En esta ocasión es la sexta y tenemos con nosotros a Antonio Sáez Marín, que hoy es de la Universidad de Santiago de Compostela y nos va a hablar del principio de explosión revisado desde un punto de vista pragmatista, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Antonio, por haber aceptado nuestra invitación, también con tan poquito margen, porque ya ha sido un poco apresurado en esta ocasión, pero bueno, te lo agradecemos y esperamos que también pues sea una discusión interesante y fructífera. Cuando quieras, tienes la palabra. De acuerdo, entonces, muchísimas gracias, Víctor, y muchísimas gracias a todas las personas asistentes y sobre todo a las personas miembros del grupo del proyecto de investigación de Fidelo por la oportunidad. Lo que voy a presentar aquí es esencialmente la investigación que compuso el núcleo de mi trabajo de fin de máster, defendido hace pocos meses para obtener el título de Máster Interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia por las universidades de Salamanca, de Valladolid y de Granada. Ahora mismo soy estudiante predoctoral o pre-predoctoral más bien, estoy en proceso de comenzar mis estudios doctorales en la Universidad de Santiago de Compostela y he tenido la oportunidad de revisar este trabajo y de profundizar en él. Entonces, fundamentalmente hay dos cuestiones que me gustaría abordar en este seminario, que son el núcleo de lo que compuso mi trabajo. Por una parte, el principio de explosión es un concepto fundamental en todo curso introductorio de lógica. Siempre se presenta como una curiosidad o, en el mejor de los casos, como un concepto que introduce debates profundos en filosofía de la lógica, debates fundamentales. Sin embargo, es cierto que muchos de los debates en filosofía de la lógica asociados directa o indirectamente al principio de explosión, por ejemplo, los debates sobre contradicciones o sobre la trivialidad, no se trata explícitamente la cuestión del principio de explosión. Es decir, es un elemento anecdótico o accesorio en el mejor de los casos. Por eso, la pregunta que quiero hacer es, a lo largo de todo el desarrollo histórico de la filosofía de la lógica y en particular de las discusiones acerca de las contradicciones y de la trivialidad, que sí son extensas, ¿qué papel ha tenido el principio de explosión dentro de estas discusiones? ¿Y qué argumentos hay en contra del principio de explosión o a favor del mismo en la literatura? El segundo objetivo es fundamentalmente traer una interpretación pragmatista para el principio de explosión. La justificación para esto es general. Hay mucho trabajo hecho sobre la relación entre la lógica y el pragmatismo, pero queda mucho trabajo todavía por hacer, especialmente en el caso de determinadas ramas de la lógica, sobre todo de las lógicas no clásicas, como son las lógicas paraconsistentes, es decir, las lógicas cuyos fundamentos filosóficos y cuyo formalismo rechazan el principio de explosión. Por lo tanto, una investigación que deseamos hacer es tratar de explorar si el principio de explosión y la paraconsistencia tienen o pueden tener una fundamentación pragmatista que traiga la lógica de vuelta a su fundamento de estudiar los razonamientos humanos en prácticas discursivas reales, más allá de los formalismos matemáticos. Para esto, esencialmente, el seminario se compondrá de tres partes fundamentales. En la primera revisaremos brevemente la historia del principio de explosión y sobre todo de las discusiones sobre contradicciones, desde el principio de no contradicción en Aristóteles hasta Lukasiewicz en inicios del siglo XX. En una segunda sección exploraremos los argumentos relativos al principio de explosión ya de forma más explícita en el siglo XX y también en la actualidad. Tres escuelas en este sentido son especialmente relevantes, la brasileña, la dialeteísta y la relevantista, de filosofía de la lógica paraconsistente. ¿Por qué hemos centrado en estas tres? Esencialmente porque son escuelas que, más allá de haber propuesto lógicas paraconsistentes, formalismos que rechazan el principio de explosión, también tienen fundamentación filosófica profunda y extensa, desarrollada durante décadas, para apoyar el desarrollo de estos formalismos. Es decir, no son meras, digámoslo así, combinaciones de símbolos, tienen una justificación razonable. Y luego, en tercer lugar, exploraremos esta justificación pragmatista en general de la lógica y a partir de ahí, de forma más concreta, en el principio de explosión y conceptos relacionados. Entonces, para empezar, debemos entender de manera un poco más profunda y muy breve de qué vamos a hablar exactamente en esta charla. ¿Qué es el principio de explosión? ¿Qué son las contradicciones? ¿Y qué es la trivialidad? Que es el tercer concepto relacionado. Aquí propongo tres definiciones, una para cada concepto, si bien no son las únicas que se pueden encontrar en la literatura y lo comentaré brevemente. Si P y Q son proposiciones cualesquiera, y si alguien tiene cualquier clase de problema con el concepto de proposición, se puede tomar el concepto de oración eterna de Quine, o se puede tomar sencillamente el concepto de sentence en inglés o de oración, y ese símbolo que, si no me equivoco, es gamma, si no me estoy confundiendo, es un conjunto de proposiciones, o insisto, de oraciones eternas quineanas o cualquier concepto que se considere equivalente a efectos de nuestra filosofía del lenguaje particular. Podemos definir una contradicción de la siguiente forma.
un conjunto de proposiciones es contradictorio si y solo si de él podemos extraer como consecuencia lógica una proposición de la forma P y no P para alguna proposición P. De forma análoga, podemos definir la trivialidad para un conjunto de proposiciones. Podemos decir que un conjunto de proposiciones es trivial si y solo si de él podemos extraer como consecuencia lógica cualquier proposición. Y de esta forma podemos definir el trivialismo, diferente de la trivialidad, como un compromiso fuerte con la idea de la trivialidad. Es decir, la persona trivialista sería aquella que tiene un compromiso con la idea de que todo en cierto sentido es verdadero. Toda afirmación o toda proposición en cierto sentido es verdadera. Naturalmente se pueden hacer distinciones respecto a qué consideramos en este sentido que sea verdadera, pero en general esa es la idea nuclear del trivialismo. Y luego, en tercer lugar, lo que nos ocupa aquí, el principio de explosión. El principio de explosión se puede encontrar definido de varias formas en la literatura. La central que yo quiero proponer es la siguiente. Un conjunto de proposiciones es explosivo o aplica sobre este conjunto el principio de explosión si solo si, al añadir a este conjunto de proposiciones dos proposiciones tal que son una proposición y su negación, P y no P, entonces como consecuencia lógica obtenemos cualquier otra proposición. Existen otras definiciones posibles. Una es que en nuestro sistema tengamos como verdad lógica una fórmula en el lenguaje objeto de la forma que P y no P implica Q, y por modus ponens, si es una regla de inferencia válida en nuestro sistema, obtenemos algo análogo a lo que acabamos de comentar en la primera definición. Y para todos estos conceptos igualmente hay otras definiciones en la literatura. Por ejemplo, la escuela brasileña de lógica para consistente considera en algunas definiciones que de lo que debemos hablar es de un principio de no contradicción, hablando de conjuntos de proposiciones más generales, o del principio de explosión también de forma más general, pero en esencia este es el núcleo, si bien no son las únicas definiciones en la literatura. Lo más fundamental de aquí son las intuiciones asociadas a estas definiciones que ya nos permitirán ir avanzando en la literatura. A partir de aquí comenzamos a entrar en materia. El principio de explosión tiene una larga historia que es la misma historia que tienen las contradicciones en lógica. La podemos repasar de forma relativamente concisa. Por una parte, la primera instancia relevante de esta clase de discusiones la encontramos en Aristóteles, porque en Aristóteles ya podemos extraer el principio de no contradicción, principio absolutamente fundamental para Aristóteles y que para él tiene un carácter metafísico, más allá del carácter lógico. Aristóteles afirma de manera explícita este principio en diferentes formas, que se pueden considerar como no equivalentes, pero todas apuntan hacia la misma intuición. Por una parte, Aristóteles afirma que es imposible poder negar este principio, es decir, es absolutamente imposible negarlo en forma alguna, al mismo tiempo que es básico y absolutamente cierto, es decir, que no podríamos encontrar un principio más fundamental que él, y tercero, que no existe forma de que creamos de manera coherente en la negación del principio o en la verdad de proposiciones que nieguen el principio, o en la validez de inferencias que nieguen el principio. Es decir, para Aristóteles el principio de no contradicción es básico, fundamental. En él se construye no solamente su metafísica, sino también su lógica. El problema de esto es que Aristóteles, a pesar de afirmar que este principio es indemostrable y absolutamente evidente, trata de justificarlo en su propia metafísica. La explicación que da esencialmente es un argumento por reducción al absurdo. Y el argumento que da es de la siguiente forma. No podemos aceptar contradicciones porque si aceptásemos contradicciones, entonces podríamos afirmar cualquier cosa en su negación. Esto no permite construir conocimiento de ninguna forma porque de esta forma obtendríamos conocimiento absurdo, conocimiento trivial. Esta es en esencia la interpretación de este argumento que extraen Ross, Acril y otros estudiosos de Aristóteles en sus traducciones y en sus comentarios de la metafísica. La cuestión es la siguiente. Este argumento, si bien puede ser razonable hasta cierto punto, tiene algunos problemas. Estos problemas son detectados por Lukasiewicz a inicios del siglo XX. Y por comentar dos de los muchos que se señalan son los siguientes. Por una parte, el argumento tiene ciertos saltos lógicos. Es decir, si aceptamos una contradicción, esto no significa que tengamos motivos para aceptar cualquier contradicción necesariamente. Es decir, existe hasta cierto punto una asunción por parte de Aristóteles de que aceptar una contradicción implica todas. Pero al mismo tiempo el argumento es circular, y esto es muy relevante. El argumento es circular por el hecho de ser un argumento por reducción al absurdo. Los argumentos por reducción al absurdo asumen el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque si yo aplico reducción al absurdo para llegar a una conclusión inaceptable, sea la que sea, en matemáticas serían tradicionalmente las contradicciones, entonces debo retroceder, llegar a mi premisa y concluir que la negación, en este caso la negación clásica de mi premisa, sería verdadera. Pero esto tiene un problema, porque la única forma de concluir que la negación de mi premisa
es verdadera es asumir, en primer lugar, principio de tercero excluido, es decir, que al menos mi premisa o su negación debe ser verdadera, y en segundo lugar, el principio de no contradicción, que no es posible que ambas sean verdaderas. Por lo tanto, aparte de que evidentemente existen otras asunciones implícitas como la bivalencia lógica y etcétera, lo fundamental es que este argumento, por el hecho de ser por reducción al absurdo, es circular en cierto sentido. Es decir, la pregunta que surge aquí es, ¿por qué Aristóteles, para defender su principio supuestamente indefendible, plantea un argumento, a pesar de que dijo que no lo iba a defender, y este argumento además es circular, y esto es absolutamente llamativo para Lukasiewicz? En esto entraremos más tarde cuando lleguemos a la discusión del siglo XX. Avanzando en esto, hay dos cosas que tener en cuenta en el argumento aristotélico de forma muy breve. La primera es que ya en el argumento aristotélico entendemos que el principio de trivialidad es algo clave. A esto volveremos más tarde. Para Aristóteles, la clave no es que debamos negar las contradicciones en sí mismas. La clave es que si aceptamos las contradicciones, entonces podemos afirmar cualquier cosa y entonces no podemos construir conocimiento. Es decir, para Aristóteles el conocimiento se vuelve trivial. Esto es una primera instancia de lo que podríamos llamar el principio de no trivialidad, es decir, el rechazo, aunque sea implícito en Aristóteles, de la trivialidad. Y luego, por otra parte, se puede considerar que, aunque el argumento de Aristóteles hasta cierto punto sea circular o inválido, es un intento informal de justificar que la aceptación de una contradicción lleva a la trivialidad. En este sentido, el principio de explosión intuitiva e informalmente se puede entender como la inferencia que nos lleva de una contradicción a la trivialidad. Por lo tanto, se podría justificar que esta es una primera instancia del principio de explosión en cierta medida. A partir de aquí avanzamos a la lógica medieval. ¿Por qué? Básicamente porque en lógica medieval existe una discusión histórica respecto a quién descubrió exactamente el principio de explosión. Este debate a día de hoy sigue abierto por el motivo evidente de que es difícil saber si los antecedentes más antiguos que tenemos son realmente los más antiguos, pero además por el hecho de que el estándar que hay en este debate es de tratar de inferir del trabajo de un lógico escolástico si ahí puede estar el principio de explosión implícito de alguna forma. Por eso el debate está abierto en este sentido. Aquí, algunas de las propuestas más favorables en la literatura son Boecio, siglos V y VI, Pedro Abelardo, Alberic de París, incluso John Duns Scotus ya avanzando muchos siglos adelante, o incluso Pseudo Scotus, que es, por cierto, la opción preferida de la escuela brasileña de lógica paraconsistente, que llaman al principio de explosión el principio de Pseudo Scotus. Pseudo Scotus sería un alumno o alumna anónimo de John Duns Scotus que sencillamente hizo comentarios en sus obras. Entonces, esencialmente este debate está abierto y no sabemos quién descubrió la explosión, tal vez precisamente por el estándar tan amplio que hay respecto a establecer criterios para saber quién lo descubrió. Pero al mismo tiempo, si este es el criterio, en base a la justificación que hemos hecho antes, mi propuesta es, se puede considerar que el mismo Aristóteles ya era consciente en cierta forma del principio de explosión. Si el criterio o el estándar es tratar de inferir el principio de explosión de manera informal e intuitiva del trabajo del lógico en cuestión. Por lo tanto, este debate sigue abierto, sencillamente es una propuesta que puede resultar útil. Pero adicionalmente, lo que sí sabemos con certeza, siguiendo con la historia de la explosión, es que hay una demostración que es la que consideramos la más antigua de forma explícita, es decir, es indudable que la explosión está aquí. Y es la demostración en el siglo XII de Guillermo de Soissons. Este argumento, a pesar de ser naturalmente informal, es el mismo que el argumento de Lewis, mucho más adelante, bien conocido y que se esquematiza ahí. Argumento que depende de ciertas premisas discutidas profundamente en lógica, como por ejemplo el silogismo disyuntivo como regla de inferencia, discutida ya en lógica escolástica, por ejemplo, por la Escuela de Colonia, pero lo fundamental es que la primera demostración explícita que tenemos de la explosión viene precisamente del argumento de Lewis, no en forma simbólica, sino de manera informal muchos siglos antes. Avanzando a partir de aquí, no hay discusión explícita o relevante en la literatura sobre el principio de no contradicción dudando de él. Solamente se afirma y se remarca. No existe discusión explícita respecto a la explosión, a pesar de que, una vez se descubre el principio de explosión, las contradicciones llevan a la trivialidad. ¿Por qué? Porque la fuerza del principio de no contradicción es tal que la explosión se puede entender como sencillamente una anécdota lógica. Es decir, dentro de la lógica aristotélica, si no aceptamos las contradicciones, entonces no hay problema, porque haya un carácter explosivo en esta lógica. A partir de aquí, esto continúa en el tiempo, remarcado además todavía más por el trabajo de Kant y otros que le dan al principio de no contradicción un valor fundamental, pero a inicios del siglo XX la cosa cambia radicalmente. Porque a inicios del siglo XX, como he comentado, Lukasiewicz
ofrece una serie de refutaciones al principio de no contradicción. Y para estudiosos de la paraconsistencia como Priest, Weber y otros, estas se pueden considerar las primeras objeciones serias en la historia al principio de no contradicción aristotélico, o al menos las primeras objeciones serias que han pasado a la historia y han tenido relevancia. La idea fundamental de Lukasiewicz es refutar lo que Aristóteles planteó anteriormente, es decir, señala los problemas argumentales que hemos comentado y comenta adicionalmente que si los argumentos que da Aristóteles no son válidos y además hay motivos para pensar que no hay forma, más allá del argumento aristotélico, no hay forma de justificar el principio de no contradicción y al mismo tiempo no es la premisa más fundamental de la lógica, porque Lukasiewicz encuentra inferencias que no dependen del principio de no contradicción y es posible negarlo en cierto sentido y que haya inferencias con sentido, entonces, para Lukasiewicz, en principio sería posible establecer una lógica que incorporase las contradicciones en su sistema y no fuese trivial. Es decir, Lukasiewicz abre la puerta a que haya finalmente lógicas paraconsistentes, lógicas que nieguen el principio de explosión, con contradicciones pero sin trivialidad. Este puente entre las contradicciones y la trivialidad se rompería. A partir de aquí hay contribuciones adicionales, fundamentalmente, por ejemplo, de Basilev, que diseña una lógica imaginaria, tal y como la llama, en la cual se pueden incluir ciertos conceptos contradictorios hasta cierto punto. También la teoría de los objetos de Maynard tiene su influencia y a partir de aquí poco a poco se allana el camino hasta que en 1943 Jaskowski, alumno de Lukasiewicz, en su trabajo en ese año explícitamente distingue entre la contradicción, la trivialidad y la explosión de forma más o menos análoga como lo hemos hecho al inicio y a partir de aquí Priest, Rudley y otros estudiosos de la paraconsistencia consideran que comienza la lógica paraconsistente. Es decir, una vez ya se distinguen contradicción, trivialidad y explosión, ya podemos empezar a construir sistemas lógicos que tengan unas y no otras necesariamente. A partir de aquí, para cerrar esta parte, debemos tener en cuenta que en esta revisión bibliográfica, también basada no solamente en los textos originales, sino en revisiones bibliográficas de estudiosos de la paraconsistencia sobre estos textos, no se encuentran argumentos que tengan el principio de explosión como objetivo fundamental. Se tratan sobre todo las contradicciones de forma explícita y en algunos casos la trivialidad de manera sobre todo explícita, pero no el principio de explosión. Y al mismo tiempo hay que entender que hasta este punto histórico la única defensa lógica contra la trivialidad es el principio de no contradicción. Porque si este principio cae, no hay defensa en contra de la explosión. La explosión se asume, si cae el principio de no contradicción, por explosión caemos en la trivialidad. Y ahora, Jaskowski y con el trabajo de otros previos como Lukasiewicz han conseguido romper con este principio, generar serias dudas sobre el mismo. Por lo tanto, aquí es donde comienza un nuevo paradigma dentro de la lógica. Vamos entonces a entender cuáles son los argumentos que se ha planteado respecto a la explosión en los siglos XX y XXI actualmente sobre lógica paraconsistente, lógica que niega el principio de explosión como regla de inferencia válida. A las filosofías de la lógica que subyacen a estas propuestas de lógica paraconsistente las he llamado paraconsistentismos, básicamente porque decir que una lógica es paraconsistente o que una filosofía de la lógica es paraconsistente daba la sensación de que era como decir que es una filosofía de la lógica y no lo es, o que es una lógica y no lo es. Entonces, para hablar de estas filosofías prefiero hablar de paraconsistentismo. Y aquí, insisto, tres escuelas destacan. En primer lugar, la escuela brasileña, basada fundamentalmente en la Universidad de Campinas, que tiene dos generaciones de lógicos y de filósofos de la lógica, la escuela dialeteísta y la relevantista. Vamos a entender cuáles son sus propuestas en filosofía de la lógica sobre el principio de explosión. En primer lugar, comenzamos con la escuela brasileña, que es reconocida ampliamente como la primera escuela probablemente de filosofía paraconsistente fuerte, o al menos la escuela que acuñó el término de manera explícita. Esto es reconocido por personas muy relevantes de otras escuelas, como Priest y otros. Esencialmente, el término fue acuñado por Da Costa, por Miró Quesada. La primera generación de la escuela de lógica paraconsistente de Campinas se basa fundamentalmente en la fallecido el año pasado, que trae todo un fundamento filosófico para estas construcciones lógicas. Sus construcciones lógicas son fundamentalmente lo que se llaman sus C-sistemas, que es una jerarquía de sistemas lógicos, que son paraconsistentes. A partir de aquí, ¿cuál es la filosofía de la lógica de Newton da Costa? Tiene muchos elementos, los más relevantes a efectos de nuestra discusión son los siguientes. En primer lugar, el principio de constructividad, como lo llaman da Costa y Miró Quesada. Esta es la idea sencilla de que el uso de la razón, utilizarla, presupone que tenemos cierta habilidad intuitiva para hacer idealizaciones. Es decir, si vamos a hacer cualquier clase de razonamiento,
partimos de la premisa de que podemos hacer alguna clase de idealización sobre aquello de lo que estamos razonando. Si no, para Da Costa es difícil concebir que podamos utilizar la razón en un primer lugar. Segundo principio, el principio de experiencia o el principio de la experiencia. Pongo comillas en la diapositiva porque este principio no tiene un nombre explícito, al menos que yo haya conseguido encontrar en el trabajo de Da Costa, de Miró Quesada y de otros. Entonces, esto es básicamente un conjunto de ideas, todas compatibles y de hecho coherentes y relacionadas entre sí, que presento como un único principio, a pesar de que es mucho más amplio la filosofía de Da Costa. El principio de la experiencia esencialmente es la idea de que la validez de la lógica, entendida como la validez de la lógica como disciplina, es decir, su justificación, la validez de los sistemas lógicos, en tanto que modelos para el estudio del razonamiento, y al mismo tiempo la validez de las inferencias lógicas, está dada empíricamente, inductivamente y pragmáticamente. ¿Qué significa esto? Empíricamente, por el hecho de que proviene de la experiencia, directamente, de las prácticas discursivas reales que las personas tienen. Esencialmente, la lógica nace precisamente de tratar de abstraer estas prácticas. En segundo lugar, inductivamente. ¿Por qué? Porque para Da Costa, el hecho de que una regla de inferencia tenga validez depende de que no hayamos visto contraejemplos. Es decir, el modus ponens es una regla de inferencia válida si no hemos visto contraejemplos al modus ponens, dejando fuera contraejemplos como los de McGee. Entonces, para Newton da Costa, si encontramos contraejemplos a nuestras asunciones lógicas, sean reglas de inferencia, sean principios de razonamiento más abstractos, entonces debemos modificar nuestra lógica para incluir esta clase de contraejemplos o esta clase de características, incluso si son contextuales o se reducen a, digámoslo así, circunstancias muy específicas de razonamiento. Y en tercer lugar, la validez de la lógica está dada pragmáticamente, es decir, por necesidades prácticas argumentativas que se pueden dar en unos o en otros contextos. Por ejemplo, el hecho de que una persona que se dedica a la lógica asume unas reglas de inferencia y no otras puede depender del hecho de que esté insertada en un grupo de investigación particular donde se investigan una serie de reglas de inferencia y al mismo tiempo en esa metalógica con la cual se estudian esas reglas de inferencia se asuman implícitamente otras reglas de inferencia. Es decir, depende al final del contexto en el que estamos y de qué se está haciendo en ese contexto y de cómo nos adaptamos al mismo. Por lo tanto, para Newton da Costa, partiendo de estos principios, una conclusión es que hay contradicciones en el lenguaje natural. Para Newton da Costa esto es objetivamente cierto. Y partiendo de los principios anteriores, entonces las leyes de la lógica deberían adaptarse a esta verdad empírica, a este contraejemplo de las asunciones tradicionales de la lógica y deberíamos en cierto sentido incorporarlas. No queda muy claro exactamente en la filosofía de Newton da Costa si hay un compromiso fuerte con que las contradicciones son ontológicas. ¿A qué me refiero con esto? La escuela brasileña habla de contradicciones ontológicas cuando son contradicciones a nivel metafísico muy fuertes, es decir, contradicciones sobre el mundo en sí mismo. Da Costa no se compromete con que existan contradicciones ontológicas, pero indica que el hecho de que haya contradicciones en el lenguaje natural ya es un indicativo de que es posible que existan contradicciones ontológicas y esta posibilidad ya per se justifica las lógicas paraconsistentes. Esta es la justificación de Da Costa, es una justificación en términos de que es posible que existan incluso aunque no se encuentren. Las contradicciones en el lenguaje natural indican la dirección en la cual se podría investigar para tratar de determinar si existen. Si bien Da Costa, insisto, no se compromete siquiera con que se puedan llegar a conocer. Por último, la filosofía de Da Costa implica, hasta cierto punto implícitamente, el rechazo tanto de la trivialidad como el principio de explosión. ¿Por qué? De la trivialidad porque Newton da Costa esencialmente, con las justificaciones que hace, parte de la premisa implícita de que no todo puede ser necesariamente cierto. Por lo tanto, para da Costa, la trivialidad es algo a rechazar en cualquier escenario. Pero al mismo tiempo también rechaza implícitamente la explosión, porque al aceptar lógicas contradictorias y estar implícitamente rechazando la trivialidad, de forma natural debe rechazar el principio de explosión. Pero es importante destacar que en la filosofía de Da Costa, este rechazo de la trivialidad y de la explosión son implícitos y en los casos en los que se mencionan no se les da gran importancia en la literatura, como reconocen Arenhardt y otros. Es decir, Newton da Costa, de nuevo, no pone el principio de explosión en un lugar prioritario en sus discusiones. Segunda generación de la escuela brasileña de lógica paraconsistente. Esta es la generación actual. Esta generación tiene una propuesta muy reciente que se ha desarrollado en los últimos 10 años más o menos, o un poquito más, que es el acercamiento epistémico o la perspectiva epistémica de la paraconsistencia. Esta perspectiva esencialmente permite dar un sentido a unos sistemas formales desarrollados por esta generación, Carnielli, Coniglio, Rodríguez, Marcos y otros,
que van más allá de los C sistemas de Da Costa. Estas son las lógicas de inconsistencia formal. Pero más allá del formalismo y centrándonos en la propuesta filosófica, esta generación se centra en las contradicciones epistemológicas. Antes hemos hablado de contradicciones ontológicas, pero para esta generación las contradicciones epistemológicas deberían tener un papel más crucial. ¿Esto qué son? Son las contradicciones que surgen, por ejemplo, cuando hay evidencia enfrentada, cuando tenemos sensaciones o, digámoslo así, conclusiones sobre nuestras sensaciones que son incompatibles entre sí. En este sentido, tenemos esta clase de contradicciones epistemológicas. Y aquí lo que se plantea es lo siguiente. La lógica paraconsistente, de acuerdo con esta generación, no está dando un canon de razonamiento que podría considerarse ideal. Sencillamente es instrumental, es un parche que estamos poniendo. Entiende esta filosofía de la lógica que las contradicciones epistemológicas son problemas a resolver, que cuando consigamos más evidencias, cuando consigamos más información, deberíamos poder resolver estas contradicciones. Y la lógica paraconsistente es solamente una herramienta que podemos utilizar para razonar hasta que estas contradicciones se resuelvan. Y cuando esas contradicciones se resuelvan, ¿a qué deberíamos regresar? Pues la lógica paraconsistente debería esencialmente colapsar a lógica clásica, lógica intuicionista o cualquier clase de sistema lógico no paraconsistente que consideremos más fundamental. Esta es la justificación fundamental. No existe, por lo tanto, por parte de esta escuela, o de esta generación de esta escuela, un compromiso fuerte con la existencia de contradicciones y sí existe una justificación instrumental de esta lógica. Luego, al mismo tiempo, sí que presentan en la misma línea un argumento en contra del principio de explosión. Al fin, este argumento es un argumento basado en la evidencia. Esencialmente, ya que su justificación está basada en las contradicciones epistemológicas, al mismo tiempo, para esta escuela, las inferencias también están basadas en el concepto de evidencia. Es decir, para esta escuela, las inferencias lógicas tienen una fuerte dependencia en el concepto de que tengamos evidencias para considerar verdadera una proposición. Por lo tanto, para esta escuela, el hecho de que tengamos motivos suficientes o evidencias suficientes para considerar una contradicción como verdadera no significa que tengamos evidencias para absolutamente cualquier contradicción. Por lo tanto, para esta escuela, en primer lugar, las contradicciones son un problema a resolver si no existen realmente, con lo cual evitan, en cierto sentido, el principio de explosión, pero incluso si caemos en el principio de explosión, con este argumento de la evidencia, no hace falta que concluyamos la trivialidad. Vamos entonces con las otras dos escuelas relevantes. Por una parte está la escuela dialeteísta y por otra la relevantista. La escuela dialeteísta es probablemente una de las ramas más famosas del paraconsistentismo. El dialeteísmo es el compromiso fuerte hacia la existencia de contradicciones verdaderas. ¿Dónde están esas contradicciones verdaderas? En la paradoja del mentiroso, en paradojas análogas del lenguaje natural, etc. Para los dialeteístas, el hecho de que existan estas contradicciones significa que tenemos un problema si asumimos el principio de no contradicción, porque está negando lo que para ellos es una realidad evidente. El dialeteísmo entonces se compromete con que existen fuertemente estas contradicciones y, como resultado, sus argumentos respecto del principio de explosión son, bueno, ¿debemos aceptar o no aceptar la trivialidad? En función de eso, ¿aceptamos o no aceptamos la explosión? La escuela dialeteísta tiene argumentos adicionales respecto del principio de no trivialidad, que comentamos ya en Aristóteles como implícito. Esta escuela, particularmente Graham Priest, reivindica el principio de no trivialidad de forma explícita. Para Priest, de hecho, el principio de no trivialidad debería sustituir al principio de no contradicción en la lógica de aquí en adelante indefinidamente. Por lo tanto, si para la escuela dialeteísta la no trivialidad es fundamental, debemos evitarla, y al mismo tiempo existen fuertemente las contradicciones verdaderas, entonces hay que rechazar el principio de explosión. Pero tenemos un problema, y es que los argumentos que hay en la literatura dialeteísta sobre la explosión, de nuevo la tratan como un apéndice o un elemento secundario de las contradicciones, que son, para los dialeteístas, el verdadero núcleo de la discusión. Por lo tanto, para los dialeteístas la explosión solo es una propiedad más de los sistemas lógicos, que sencillamente nos da una justificación para que una contradicción maltratada en un sistema no apropiado nos lleve a la trivialidad. Pero de nuevo no es el núcleo de la justificación. En este sentido es la misma concepción de la explosión que teníamos con la lógica aristotélica. Por último, la escuela relevantista, que es absolutamente crucial, porque la escuela relevantista reivindica que las personas tienen una noción de consecuencia lógica y de implicación que es correcta antes de aprender lógica formal. Es decir, todo el mundo tiene una serie de intuiciones sobre qué son reglas de inferencia válidas, sobre qué es un argumento que cumpla unos estándares razonables, pero al mismo tiempo,
cuando aprendemos lógica formal de manera explícita, esto se ve contaminado. Nuestras intuiciones, esencialmente, cambian y entonces dejamos de hacer lógica en el sentido de la argumentación razonable que la gente hace en sus prácticas. Es decir, los relevantistas critican que las personas que se dedican a la lógica, en cierto sentido, dejan de hacer lógica, entendiendo la lógica como prácticas argumentativas racionales. Prácticas argumentativas racionales. Dejamos de hacer lógica para pasar a hacer otra cosa, lógica con comillas, que sería a lo mejor el estudio abstracto de estas prácticas, pero que ya está contaminado y no sigue las mismas intuiciones. ¿En qué se basa el relevantismo para esto? El relevantismo se basa en las paradojas de los condicionales, del condicional material, del condicional estricto, etc. Estas paradojas incluyen el principio de explosión. Las lógicas relevantistas rechazan muchas de estas paradojas y rechazan en particular el principio de explosión. ¿Cómo lo hacen? Pues fundamentalmente con un criterio o una idea central de las lógicas relevantistas que se extiende en ellas y que es lo que se llama el criterio formal de relevancia o el principio de compartir variables. ¿Qué es esto? Esto es la idea de que en un condicional, o mejor dicho, primero, en una consecuencia lógica no puede haber en la premisa y en la conclusión proposiciones o variables proposicionales que sean radicalmente diferentes. Es decir, en una relación de consecuencia lógica, en la conclusión deberíamos encontrar que todas las variables proposicionales están ya en las premisas y, al mismo tiempo, en ciertas formas de este principio, en una fórmula en el lenguaje objeto, una fórmula con la forma de un condicional, en el antecedente deberíamos tener ya todas las variables proposicionales que van a aparecer en el consecuente. Estos son diferentes formas del principio que se relacionan con el principio de explosión como lo definimos antes, tanto como una fórmula en el lenguaje objeto como ya en la metateoría. ¿Qué significa esto? Esto significa que el relevantismo rechaza el principio de explosión. Pero ojo, no lo rechaza de manera explícita dándole un papel protagonista. Lo rechaza porque se centra en rechazar paradojas de los condicionales de manera más general, reivindicando algo que sí considero correcto, que es esta noción intuitiva de que son inferencias lógicas válidas. A partir de aquí, conclusiones de esta segunda parte. Por una parte, encontramos que los argumentos, más allá del aristotélico que prevaleció hasta el siglo XX, respecto del principio de explosión y sobre todo de las contradicciones, son los siguientes. Por una parte, el dialeteísmo argumenta que existen contradicciones, sin más. Para Da Costa es posible que haya contradicciones y para la segunda generación de lógicos en Campinas hay contradicciones epistemológicas, independientemente de que las haya ontológicas. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos justificaciones para la existencia de contradicciones o al menos para incorporarlas en nuestros sistemas lógicos. Por otra parte, tenemos la nueva idea del principio de no trivialidad a la cual le podemos dar plena relevancia una vez se hace explícito. Y finalmente, y esto es lo más importante, los argumentos en contra del principio de explosión son escasos. Tenemos más que antes, porque antes el único era que la explosión nos lleva de las contradicciones a la trivialidad. Tenemos más, pero son pocos. Por una parte, los relevantistas argumentan que es contraintuitivo porque no sigue nuestras intuiciones básicas. Pero esto no es per se un argumento en contra del principio de explosión. Es cierto que aplica, pero es un argumento más general. Al mismo tiempo, es cierto que los relevantistas aplican su criterio de relevancia que nos permite rechazar esta y otras paradojas del condicional material. Pero, aunque esto lo podamos considerar válido, es cierto que afirmar que sencillamente es contraintuitivo puede considerarse poco profundo en cierto sentido y sobre todo poco específico con el principio de explosión. Pero al menos es un argumento más. Por otra parte, lo que encontramos como argumentos adicionales es que si aceptamos las contradicciones por los argumentos que enuncio arriba del todo en esta diapositiva, entonces debemos rechazar el principio de explosión como necesidad práctica. Pero de nuevo la explosión está supeditada a las contradicciones. Estos son los argumentos de los dialeteístas y de ambas generaciones de la escuela de Campinas. Incluso si la segunda generación reconoce que hay un argumento epistémico para rechazar el principio de explosión. Por ese argumento, aunque exista, no es tan relevante en su literatura. Estas son las conclusiones de esta segunda parte. En esencia hay pocos argumentos adicionales y el único nuevo fundamentalmente que hay es que son contraintuitivas las inferencias mediante principio de explosión. A partir de aquí comienza una propuesta respecto de cómo podemos concebir la lógica en general de manera pragmatista y cómo podemos concentrar esto en el caso particular de la explosión y de la lógica paraconsistente para darle un mejor sentido. Aquí lo que me gustaría comentar es que en primer lugar voy a trazar una narrativa general de cómo se podría concebir una lógica pragmatista o una filosofía de la lógica pragmatista para después concretar esto. Es decir, primero caso general, después de manera más concreta.
La filosofía de la lógica pragmatista que planteo está basada en el trabajo de, entre otras personas, Robert Brandon, Susan Hack o María José Frapoli. Si bien en algunos casos está basada en ella, en otros casos está inspirada en estas personas, en su trabajo. Esencialmente, la visión pragmatista de la lógica que planteo es devolver la lógica a el estudio directo del razonamiento práctico que las personas tienen en sus actividades discursivas. Entonces, de esta forma, trayendo la lógica de vuelta al estudio de los razonamientos humanos reales, tratar de obtener estas inferencias que implícitamente usamos en nuestro día a día y hacerlas explícitas para poderlas estudiar, en el sentido que plantea Brandon, es como entiendo la lógica. A partir de aquí, esto tiene una serie de añadidos, que en algunos casos son consecuencias, en otros están relacionados y en otros sencillamente son añadidos. Otras cuestiones que considero son, por una parte, esta lógica, aparte de sencillamente ser el uso del razonamiento práctico y real, debe ser realista y empírica, que está relacionado con lo que acabo de decir. Realista y empírica en el sentido de que no solamente debe estar conectada con las prácticas discursivas y en particular las prácticas argumentativas humanas reales, de forma racional, sino que al mismo tiempo debe estar informada por ellas, es decir, debe aceptar que estas prácticas tienen una prioridad y al mismo tiempo adaptarse a las mismas y al mismo tiempo estar justificada por estas prácticas. Es decir, si estas prácticas tienen una divergencia radical respecto de lo que se hace en lógica, podremos tener problemas respecto a considerar qué es lógica y qué no es lógica. En segundo lugar, esta concepción pragmatista de la lógica entiende que tiene un carácter normativo fuerte. Es decir, cuando somos arrojados al mundo en cualquier contexto, encontramos que se argumenta de una forma particular. No se argumenta de la misma forma en filosofía que en física que en biología. Conceptos distintos, estándares argumentativos distintos, pero existen estos estándares y para poder hacer actividades prácticas con éxito en nuestro día a día, aprendemos implícitamente estos estándares y nos adaptamos a los mismos. La idea es que la lógica trata de hacer explícitos estos estándares en diferentes contextos y si hay estándares que apliquen a muchos contextos, también tratar de hacerlos explícitos para obtener leyes más generales. Pero en cualquier caso, la lógica no solo tiene como disciplina un carácter normativo porque estudie estos estándares del buen razonamiento, sino porque también los marca. Es decir, la lógica en el momento en el que establece que determinadas reglas de inferencia, aunque sean ciertos contextos solamente, por ejemplo en lógicas no clásicas concretas, son reglas de inferencia válidas, esto repercute sobre aquellas personas que han aprendido lógica o que han estudiado un mínimo de lógica a la hora de establecer cuáles son sus inferencias válidas. Es decir, se contaminan nuestras intuiciones en el sentido que planteaban los relevantistas. Si reconocemos esto de forma explícita, podremos al menos adaptarnos a esto de tal forma que esas intuiciones no se contaminen en una dirección equivocada. Otras características adicionales de esta concepción de la lógica son, por una parte, es contextual. Ya lo he dejado caer implícitamente lo que acabo de decir. Es contextual en tanto que entiendo que un físico y un biólogo razonan de manera distinta y probablemente no se entiendan si de manera que no se adapten sus formas de comunicarse, se ponen en una misma habitación a tratar de hacer un proyecto de investigación juntos. Probablemente no se entiendan o tarden mucho en entenderse porque viven en paradigmas argumentativos y lógicos radicalmente distintos. Incluso si comparten algunas prácticas lógicas, por ejemplo, quiero pensar que ambos usarán el modus ponens, es probable que no sepan del todo cuándo uno está usando modus ponens y cuándo el otro lo está usando, porque en algunos casos está implícito para uno porque es evidente para uno que está razonando de esa forma y el otro no lo entiende porque tiene menos práctica con el concepto, etc. Es decir, la lógica en este sentido es profundamente contextual. Y en este sentido reivindico la postura pluralista de las lógicas no clásicas, llegando a la segunda característica adicional que planteo. Es decir, no comprometo esta visión de la lógica con una postura monista de la lógica. Tal vez una dirección de las lógicas monista de la lógica que plantee que podría llegar a haber una lógica final última que realmente refleja el razonamiento humano, podría ser útil, pero no más que lo es el hecho de que para los físicos, por ejemplo, el perseguir una teoría del todo que unifique toda la física puede ser útil. ¿Esto significa que la vayan a alcanzar o que exista? Naturalmente no significa esto. De hecho, si se alcanzase, tampoco se sabría si realmente se ha alcanzado, epistemológicamente hablando. Pero al menos perseguirlo puede ser útil. Pero de momento, sin comprometernos con ello, aceptamos por defecto pluralismo lógico. Al mismo tiempo es instrumental esta visión de la lógica porque acepta que lo que hacemos en lógica son modelos para estudiar y formalizar el razonamiento humano, esencialmente. También es proposicionalista en el sentido de que acepto el principio de prioridad proposicional planteado por María José Frapoli en una lectura pragmatista de Frege. Es decir,
Según esta idea proposicionalista, tal y como lo planteo aquí, el principio de prioridad proposicional significa que, para mí, las proposiciones son el elemento básico y fundamental de la lógica. No hay elementos inferiores, no hay elementos superiores que se consideren como fundamentales. Y luego, al mismo tiempo, es débilmente inferencialista en mi concepción. ¿Qué significa esto? Significa que no concibo el significado de las proposiciones fuera de un contexto inferencial, fuera de un contexto donde las proposiciones tienen, naturalmente, consecuencias lógicas y tienen premisas lógicas, de tal forma que las proposiciones forman parte de una red proposicional donde unas se implican a las otras. Esto lo llamo débilmente inferencialista porque no deseo comprometerme en profundidad con cuestiones relativas a los debates sobre constantes lógicas, pero sí que entiendo todas las proposiciones y sus significados dentro de un contexto de relaciones inferenciales con otras. Por eso para mí es clave a tratarlo esto de forma inferencialista. Esto es coherente con algunas de las ideas que hemos planteado. Por una parte, el principio de la experiencia de Da Costa directamente está conectado con esto. Es decir, la lógica está profundamente determinada para Da Costa por lo que las personas hacen sus prácticas discursivas reales y si se encuentran contraejemplos debemos adaptarnos a ello o hacer nuevos modelos para ello. Porque para Da Costa no es claro si debemos perseguir un cierto monismo lógico, es decir, debemos adaptar nuestras leyes de la lógica para Da Costa porque el objetivo es encontrar las definitivas o, más bien, de una forma más instrumentalista, podemos perseguir nuevos modelos formales que formalicen estos nuevos conceptos, estos nuevos contextos lógicos que tienen contraejemplos respecto de lo que asumíamos antes. Es decir, es coherente hasta cierto punto con el principio de experiencia de Da Costa y con su filosofía. También es coherente con las críticas de los relevantistas, por ejemplo, en el sentido de que los relevantistas critican que estas intuiciones lógicas fundamentales que tenemos se contaminan y lo que busco es precisamente conectar la lógica con prácticas discursivas reales. Pero insisto, esto es en general trazar una filosofía de la lógica pragmatista de manera muy general que requiere mucha más especificación para poder seguir discutiéndola. ¿Cómo conecta esto con el principio de explosión para finalmente cerrar con todo esto? El principio de explosión, o fundamentalmente las propuestas paraconsistentistas que hemos revisado del siglo XX y actuales, tienen problemas si las miramos desde esta concepción pragmatista de la lógica. ¿Cuáles son estos problemas? Para mí son varios, pero se centran en uno, y es el siguiente. Yo tengo dudas sobre si la lógica paraconsistente es lógica o se puede considerar como tal. Aquí traigo dos citas de décadas recientes, pero que aplican en buena medida a las propuestas paraconsistentistas más actuales. Hilary Putnam, por una parte, tiene dudas o tenía dudas respecto de que la lógica paraconsistente se pudiera considerar una lógica y no un mero sistema formal, es decir, tal vez puro formalismo o incluso matemáticas, según a quien se le preguntase. ¿Por qué? Porque para Putnam faltaban encontrar aplicaciones concretas de esta lógica, es decir, ¿quién razona de forma paraconsistente? ¿Quién razona con contradicciones? ¿A qué contextos argumentativos reales se puede aplicar esta lógica paraconsistente? En cierto sentido, lo que tenemos en las propuestas paraconsistentistas que hemos revisado son justificaciones para ciertas cosas, para las contradicciones o para otros elementos, y esto nos lleva a sistemas lógicos completos de los cuales no necesariamente hay una justificación plena. Es decir, que hay una justificación para elementos fundamentales, como la aceptación de las contradicciones o de ciertas contradicciones, no necesariamente justifica de forma intuitiva y de forma pragmatista todo el sistema lógico como tal. ¿Qué aplicación tiene? Putnam no lo sabe y yo en muchos casos tampoco. Susan Hack plantea algo análogo en su filosofía de la lógica. Para Susan Hack, un sistema formal, para ir más allá y ser lógica, debe estar conectado con cánones de argumentación válida. De nuevo, si la lógica paraconsistente describe argumentación que no se lleva a cabo en la práctica discursiva humana real, entonces no sabemos si esta lógica se puede considerar siquiera lógica. Adicionalmente, tenemos, por lo tanto, un problema. Si consideramos, en base a lo que hemos comentado, que la validez lógica y la consecuencia lógica deben estar ligadas a la normatividad y al realismo desde esta perspectiva pragmatista, tenemos un problema en general con la paraconsistencia, por lo que he comentado, y con las propuestas particulares que hemos discutido, porque todas adolecen de ese mismo problema. Hay una cuestión que es importante comentar adicionalmente, y es que este problema en cierto sentido es extensible a la lógica formal en general, porque toda la lógica formal o todos los sistemas que conozco están plagados de lo que podríamos considerar problemas. Fundamentalmente, probablemente las paradojas de los condicionales materiales estrictos son los más conocidos. Si un sistema formal tiene estas paradojas porque son inferencias válidas o fórmulas válidas que por modus ponens llevan a inferencias válidas en estos sistemas, entonces tenemos un problema, porque estos sistemas lógicos describen inferencias que la gente no usa. ¿Cómo podemos darle un sentido a esto? Esto es un argumento, digámoslo así, escéptico de los formalismos en lógica, pero que sí que plantea un problema más profundo. ¿Qué sentido le damos a aquellos sistemas lógicos que incluyen inferencias que no consideramos válidas?
A partir de aquí, creo que la perspectiva pragmatista sí nos permite entender cómo algunas de las propuestas paraconsistentistas de antes van en la buena dirección, incluso si no llegan a dar en el clavo. Por una parte, la perspectiva epistémica de la paraconsistencia, por una parte, tiene una cosa fantástica, es que no tiene un compromiso ontológico fuerte con las contradicciones, es decir, no se compromete con que la gente realmente crea en contradicciones, porque se podría considerar y argumentar que para que la gente razone con lógica paraconsistente, entonces tal vez debería creer en contradicciones fuertes, como se podría deducir a partir de ciertos argumentos dialeteístas. Pero si no existen contradicciones ontológicas o no tienen por qué existir y solo las hay epistemológicas, como es muy fácil justificar que existen las contradicciones epistemológicas, la perspectiva epistémica de la paraconsistencia que presenta la generación actual de los brasileños es instrumental y es fantástica en este sentido. Sin embargo, tiene un problema adicional y es que, a pesar de tener estas ventajas, no se involucra con lo que la gente realmente hace cuando encuentra contradicciones en sus prácticas argumentativas reales, que son dos cosas. O bien, uno, tratar de resolver estas contradicciones, o dos, cambiar su dirección de razonamiento. Si llega una contradicción y soy matemático, voy en dirección opuesta. Por lo tanto, esto no es suficiente, es decir, no basta con reconocer que las contradicciones son problemas a resolver si el sistema formal no reconoce qué es lo que hacen, cómo actúan y cómo razonan las personas al encontrar contradicciones. Esencialmente, la justificación epistémica de la paraconsistencia va en buena dirección, pero tiene sus limitaciones. Y por otra parte, los relevantistas tienen razón en su diagnóstico del problema, en mi opinión, en general, respecto de las intuiciones, pero están limitados en su ámbito, porque creo que en ciertos casos, como por ejemplo en la justificación de las contradicciones o de la explosión, no tenemos justificaciones explícitas para entenderlo. O si a lo mejor se considera que la crítica relevantista sí es suficientemente general y suficientemente fuerte, sería ideal hacerla más explícita y más concreta. Ambas son interpretaciones razonables de lo que voy a exponer brevemente ahora mismo. Por una parte, la idea fundamental para tener una interpretación pragmatista del principio de explosión es lo que he decidido llamar el principio de no explosión, igual que el principio de no contradicción y de no trivialidad. ¿Qué significa el principio de no explosión? Es la idea de que debemos rechazar el principio de explosión por el sencillo motivo de que nadie utiliza el principio de explosión como una regla de inferencia válida. Ahora bien, que debamos rechazarlo no significa necesariamente que su presencia en sistemas formales deba rechazarse plenamente. Es decir, que un sistema formal que lo incluya esté mal, en cierto sentido. Vamos a ver por qué. Por una parte, podemos conceptualizar de esta forma los diferentes principios que hemos estudiado, el principio de no contradicción, el de no trivialidad y el de no explosión, como heurísticas argumentativas generales. ¿Qué significa esto? Significa que si las tomamos de forma independiente, naturalmente están relacionadas, pero de forma independiente, nos indican qué caminos argumentativos que podemos tomar están cortados necesariamente. ¿Esto por qué es relevante? Por una parte, porque según el contexto lógico que estemos tomando, aplica un principio o aplica otro. De hecho, en mi opinión, en la mayoría de contextos, no aplican los tres principios que acabo de enunciar. Ni las contradicciones, ni la trivialidad, ni la explosión como regla de inferencia se aceptan. Al mismo tiempo, estos principios tienen un fuerte carácter normativo. Por ejemplo, por mucho que estudiemos la lógica paraconsistente con metalógica, en la metalógica estamos asumiendo en la mayoría de casos reglas de inferencia de la lógica clásica, es decir, asumimos el principio de no contradicción. Tenemos aquí un problema. Para estudiar la lógica paraconsistente no utilizamos metalógica paraconsistente, asumimos el principio de no contradicción y no aplicamos el principio de explosión. Es decir, incluso las personas que se dedican a la lógica paraconsistente tienen que tratar las contradicciones en cierto punto. Esto lo único que indica es que existe un fuerte carácter normativo de estos principios que no debemos rechazar y que debemos reconocer. Además, de forma independiente, porque puede que en algunos contextos uno sea suficiente para justificar que estamos argumentando y otros no. Y al mismo tiempo, las paradojas de los condicionales y estos mismos principios, en caso de que se violen, sencillamente son instrumentales. Si encontramos que lo estamos violando en una práctica argumentativa, sencillamente esto indica bien, uno, que nuestra práctica argumentativa tiene un problema serio en un contexto particular con unos estándares argumentativos y lógicos particulares, o dos, que si llegamos a ese camino sin salida de forma voluntaria, como en una demostración por reducción al absurdo, podemos volver atrás y tomar un camino correcto, precisamente asumiendo varios de estos principios. Si asumo no contradicción y tercero excluido, entonces puedo aplicar reducción al absurdo, como comentamos anteriormente. Esto tiene dos conclusiones adicionales. La primera es la que acabo justo de comentar, que es absurdo, que podemos generalizarlo todavía más. ¿Por qué? Porque por una parte en matemáticas, asumiendo no contradicción, podemos precisamente regresar atrás en estas prácticas argumentativas en caso de que lo encontremos y no hay necesidad de
tener problemas conceptuales respecto a qué se está haciendo exactamente cuando aplicamos reducción al absurdo. Es decir, en este sentido, podemos conceptualizar cómo se utiliza la reducción al absurdo en metalógica, cómo se aplica dentro de sistemas lógicos particulares sin gran problema. Y de hecho también en prácticas argumentativas más generales, como por ejemplo en razonamiento científico. Si en un sistema físico, un físico, trata de llegar a una conclusión y en su conclusión llega a que, por ejemplo, una variable que debería ser finita tiene valor infinito, el físico puede retroceder atrás en su práctica argumentativa sin problema, asumiendo los principios de razonamiento anteriores y, de hecho, solamente asumiendo uno de los tres que hemos comentado. Le basta con ese. No hace falta siquiera pensar en los otros dos para tener una práctica argumentativa correcta. Pero al mismo tiempo tenemos un problema que estoy tratando de conceptualizar un poco mejor, que es que si yo dudo, por ejemplo, si yo llego a una contradicción o llego a una absurdez en una de mis inferencias o en un argumento que combine muchas inferencias, ¿por qué debería, aplicando reducción al absurdo, dudar de mi premisa cuando tal vez podría dudar de una de las reglas de inferencia que he utilizado si vamos a ser tan contextuales como estamos siendo? Es decir, tal vez el problema es que una de las inferencias que usé es inválida en ese contexto en particular. En este sentido tenemos un problema, porque a la hora de negar una de las premisas que hemos usado, por ejemplo, como se hace en reducción al absurdo habitualmente, obtenemos otra premisa, que es la negación clásica, si queremos, en muchos casos, de la premisa original. Entonces, seguimos teniendo el mismo número de premisas. Antes teníamos P, ahora tenemos no P. Pero si niego una regla de inferencia como válida, entonces tengo un problema, porque no obtengo una regla de inferencia negada. Lo que obtengo es sencillamente que el hecho de que tal vez de P se derive Q, según una regla de inferencia, ahora se vuelve contingente. Sencillamente, en vez de aplicar en todo escenario como asumía, ahora aplicará en unos sí y en otros no. Esto es algo que todavía debemos explorar para poder darle esto un sentido mejor en reglas de inferencia, o mejor dicho, en premisas sobre reglas de inferencia, premisas de orden superior. Finalmente, solo sobre las contradicciones, un último comentario. Con toda esta discusión, también podemos entender que las contradicciones son problemas a resolver. En este sentido, estoy de acuerdo con muchas de las ideas que hemos planteado de otras escuelas. El hecho de que podamos resolverlas es una realidad fáctica y puede y debería formalizarse, por ejemplo, mediante lógicas no monotónicas o mediante lógicas con revisión de creencias. Al mismo tiempo, creo que las contradicciones, la parte de que se puedan formalizar el proceso de resolverlas, son informativas, en el mismo sentido que plantean Bargilel y Carnap en su famosa paradoja, que es que cuanto más improbable es una afirmación, una proposición, más informativa es, porque más información nos da en el caso de que sea falsa, porque nos dicen muchas cosas, perdón, en el caso de que sea verdadera, porque nos dicen muchas cosas sobre el mundo. En este sentido, creo que las contradicciones sí son informativas. El último ejemplo que deseo plantear es de Carnielli y Coniglio, de la escuela brasileña, que plantean precisamente cómo en el caso de que yo obtenga información contradictoria en mi vida práctica, sí puedo no solamente inferir en el sentido lógico clásico infinitas opciones, sino que en la realidad fáctica y argumentativa del asunto es que puedo llegar a deducir dónde está el problema a resolver. Si yo obtengo información a partir de las contradicciones no son problemas, sino que son informativas, y esto, en combinación con negar contradicciones, explosión y trivialidad de manera independiente, nos permite hacer avances argumentativos más profundos. En esencia, las conclusiones finales son: sabemos que existe argumentos en contra del principio de explosión, pero el primero es el aristotélico implícito a base de rechazar las contradicciones, que ya anticipa la no trivialidad y el principio de explosión, y que hay propuestas paraconsistentistas que podrían considerarse problemáticas desde una perspectiva pragmatista de la lógica. Además, muchas de estas propuestas son recientes. Y desde una perspectiva pragmatista, no solo de la lógica, sino de la explosión, podemos conceptualizar estos diferentes principios como heurísticas generales negativas para prácticas argumentativas. Dicho esto, si hay cualquier duda, es el momento, queda a su disposición. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por la charla. Como siempre, si queréis ir hablando, tenéis alguna pregunta, comentario, reflexión, pues levantáis la mano con el icono y yo voy apuntándoos en orden. Sí, ya veo aquí. Humberto, adelante, por No, favor. no, que me he liado. Estaba Ah, simplemente era un aplauso. felicitándole a Antonio. Muy, muy buena la charla. María José. Y Claudia también la tengo. Pues si quieres, Claudia, empieza tú, que yo hablo mucho siempre. Vale, yo era un poco por romper el hielo, como no había mano. Em,
Antonio, muchísimas gracias. A ver, que ahora no te veo. Bueno, lo mío simplemente es una pregunta aclaratoria, porque me ha parecido curioso que en todo el repaso histórico que has hecho no has mencionado en ningún momento lo que, a mi entender, yo siempre pensaba que era equivalente al principio de explosión, que es ECQ, ex contradicciones quod libet. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Simplemente eso. Para mí sí es lo mismo, porque hay diferentes nombres en latín en la literatura. Hay quien dice que ex contradictione quod libet es el principio de explosión, hay quien lo llama ex falso quod libet, pero a falta de más conocimientos de latín, sí entiendo que ex contradictione falso quod libet significa que las contradicciones implican cualquier cosa, y ex falso quod libet significa que de una premisa falsa implicamos cualquier cosa. Pero si alguien sabe más latín que yo, que me corrija, por favor, porque yo no tuve la oportunidad de estudiar latín en el instituto. Entonces, yo creo que sí se puede considerar que cualquiera de las dos acepciones en latín es más o menos razonable, si bien creo que la primera es más acertada, probablemente. Vale, mini contrapregunta, ya le doy la palabra a María José. Esto entonces implica que se ha dado por hecho históricamente que las paradojas son falsas, más que válidas e inválidas se han asimilado a la falsedad, podríamos decir. Depende, porque es cierto que hay discusión también en lógica escolástica sobre las paradojas. La paradoja del mentiroso tiene más historia, creo, que todas las personas de esta videollamada juntas y multiplicadas por 100. Pero es cierto que más allá de la historia extensa que tienen estas paradojas y de que no se encontrasen soluciones definitivas, como prueba el hecho de que se sigan discutiendo, a pesar de tener muchas pruebas documentales de esas discusiones en la lógica escolástica, es cierto que una concepción tradicional sería la de no prestarles suficiente atención. Yo diría eso. No es la de considerarlas falsas, sino la de no considerarlas problemas centrales en la lógica, si consideramos que la lógica es el estudio de prácticas argumentativas reales. Pero de nuevo, esto es una inferencia en dos frases de repasar la historia completa de las discusiones sobre contradicciones. Es decir, tal vez es un triple, pero en cualquier escenario creo que sí es coherente con la visión histórica que he planteado. Vale, adelante, María José, por favor. Vale, pues muchas gracias. Lo primero, muchísimas gracias, Antonio. Una maravilla de presentación y muchas gracias por fin, por hacer caso a algunas de las cosas que se me ocurren. Eh, yo quería dar pistas sobre cuestiones. Yo sabes, vamos, tú sabes y todos sabemos. A mí a mí lo del principio de explosión me parece un temazo, siempre lo digo. Que además cuando tú propusiste hacer el TCM de eso, te dije tira para adelante porque es que este es un tema que es muy importante, porque aquí hay involucradas muchas cosas que son intuitivamente muy fuertes y también hay muchas cosas que están injustificadas, pero van mezcladas las unas con las otras. Entonces, una de las cosas que yo veo, a mí me gusta mucho tu trabajo, tú ya lo sabes, me gusta mucho además el recorrido histórico porque, bueno, porque es muy iluminador. Tengo dudas, vamos, tengo dudas y no soy una historiadora de si Aristóteles aceptaba exactamente la regla. No me lo creo. O sea, nuestra querida amiga, o por lo menos amiga de algunos de los que estamos presentes, que es Ítalo Ottaviano, colocaba el origen de la regla explícita del principio de explosión en Pedro Abelardo, probablemente es Pedro Abelardo. Y muchas veces cuando lo leemos con ojos formalistas en la historia, nos creemos que Aristóteles era Church o algo así. La cuestión no se puede retraducir así, ¿no? Pero una de las cosas que yo siempre estoy subrayando y creo que para este tema es fundamental y si sirve para algo, pues ojalá, es que uno tiene que distinguir. Tú has empezado hablando de contradicción, o sea, de proposiciones, oraciones eternas en sentido quaineano, en fin. Como soy filósofa del lenguaje, tengo que decir, me pongo a hacer todas las distinciones, pero para lo que tú querías hacer era irrelevante, ¿no? Pero hay una cosa muy importante y es que hay que distinguir absolutamente entre los contenidos juzgables o las proposiciones o lo que decimos y la forma gramatical de cómo decimos eso que decimos. Entonces, nadie argumenta con formas gramaticales que sean explícitamente contradictorias. Entonces, en ese sentido, todo este tipo de lógicas no tiene mucho sentido. Sin embargo, todo argumentamos con premisas generales y concepciones del mundo que son seguramente contradictorias, solo que no tenemos por qué saberlas. Entonces,
lo que es trivial, no trivial en el sentido de trivialidad de lo que tú estás diciendo, sino lo que es, a mi modo de ver, un poco interesante filosóficamente, es discutir si uno puede tener un sistema en el que tú codifiques P y no P. ¿Quién codifica P y no P? Ahora, que tú tengas es que no sé cómo decirlo, en tu dominio de creencias o de asunciones o de premisas, digamos, contenidos que sean incompatibles entre sí, pues claro que los tenemos. Y muchas veces no tenemos manera de no tenerlos porque no sabemos por dónde entrarle. Me explico, por eso en este tema es muy importante distinguir los contenidos de la manera en las que los representamos. Y esa es una de las críticas que yo tengo siempre básicamente contra todo tipo de relevantismo, o sea, de las teorías de la relevancia, que en un sentido intuitivamente son muy interesantes. Claro que sí, son muy interesantes, pero claro, la idea de, por favor, la idea de la coincidencia en las variables, ¿qué significa la coincidencia en las variables? Tú puedes tener un contenido y su contrario en un argumento. O sea, tú puedes tener un contenido y un contenido incompatible en premisa y conclusión de un argumento y que no aparezcan como incompatibles, porque no sea evidente cuáles son las consecuencias de uno y otro. Por eso yo diría, todas estas cuestiones que son, o sea, la super mega formalización de este tipo de problemas los convierte en triviales. En triviales no en el sentido de trivialidad, sino que los convierte en poco útiles. Entonces, esa es una cosa que yo la veo así. Lo cual no quiere decir que el tema de las contradicciones, etcétera, no sea un tema fundamental. Por eso tenemos que ver qué queremos decir cuando hablamos de lógica. Y si identificamos lógica con cálculo, pues aquí tenemos un problemilla. Y luego otra cosa que es muy importante, o sea, que tú has dicho y que es lo que siempre dicen las personas que apoyan la paraconsistencia en sus múltiples versiones, y es que las contradicciones son informativas. Yo ahora voy a decir exactamente lo que pienso, y estoy pensando en Brandon, y estoy pensando en Hegel, etcétera, y estoy pensando en una cosa que se llamaba a principios del siglo XX la semántica por contraste, y en lo que, etcétera. Y ahora lo voy a decir directamente así un poco sin anestesia. Las contradicciones no son informativas. Lo que son informativos son las contrariedades, porque el contenido conceptual se determina por aquello que excluye y por aquello que se sigue. Por tanto, ser un concepto o un contenido proposicional significa poder ser incompatible con otro y poder dar lugar necesariamente a otro. Esto es una noción básica de la semántica y debería de ser de la lógica y de Frege, y tiramos para atrás hacia Aristóteles. Pero de lo que estamos hablando son de incompatibilidades en el sentido de contrariedades. Porque cuanto más excluye un contenido, como tú has dicho, más rico es. Lo podemos decir de esta manera, Popper decía lo mismo. Pero las contradicciones no, porque las contradicciones excluyen todo. Me explico, por eso es que en este tipo de discusiones a veces nos pasamos de frenada y deberíamos de mirar más las contrariedades que las contradicciones. No sé si me estoy explicando. Y simplemente lo digo por explicitar un poco las cosas que yo veo desde el punto de vista de la lógica que yo quiero perseguir, en las que siempre, digamos, subrayo dos cosas. Los temas que tradicionalmente se han tratado en lógica en el siglo XX son muy importantes y muy significativos y de mucha relevancia. Ahora, la manera en la que se han tratado, sobre todo con el exceso de formalización vacía, nos ha llevado a desarrollos que, a mi modo de ver, son difícilmente defendibles en el sentido de que tienen poca utilidad a la hora de enseñarnos cosas acerca de qué hacemos los humanos. No sé si me estoy explicando. Simplemente, de las muchas cosas que has dicho, que son muy importantes, pues algunas, digamos, algunas sugerencias de cómo seguir o de cómo proceder. Vale, entonces, por comentar algunas de las cosas, muchísimas gracias por la pregunta.
Yo respondería varias cosas. Por una parte, respecto a lo de Aristóteles y el principio de explosión, soy consciente de que es atrevido. Lo que pasa es que es cierto que me baso en el análisis que hace el propio Lukasiewicz, que a lo mejor también es atrevido. Lukasiewicz en 1910 dice, Aristóteles lo tenía que saber seguro porque de textos de contemporáneos suyos y de gente inmediatamente posterior a él ya se infiere cuando hablan de Aristóteles y en historias de la lógica posteriores que es posible que Aristóteles fuese consciente de que el principio no se podía defender. Al mismo tiempo, Lukasiewicz dice, si Aristóteles trata de defender un principio que considera indefendible, por algo será. Pero creo que en cierto sentido son argumentos que dan intuiciones de que podría dar la sensación de que Aristóteles a lo mejor lo sabía, pero no necesariamente es el caso. Por eso lo único con lo que yo me comprometo es, si Aristóteles explícitamente en su Metafísica, libro cuarto, plantea que de las contradicciones de aceptar una no podemos construir conocimiento porque podríamos aceptar todo, eso es lo más intuitivo que yo puedo encontrar parecido al principio de explosión. Si el criterio de la discusión histórica para decir quién fue el primero se considera que es, que por supuesto esto también es una simplificación, de qué trabajo se puede inferir, a lo mejor de este se puede inferir también, pero de nuevo no me quiero meter en ese fregado. Yo creo que la justificación de que es Pedro Abelardo es más que sólida, personalmente. Respecto de contradicciones implícitas y explícitas, sí, para mí es fundamental el hecho de que las contradicciones sean implícitas y cómo esto se puede formalizar, sobre todo a la hora de describir cómo se toman decisiones, porque creo que no solamente es relevante el hecho de que tengamos formalismos para describir cómo la gente razona naturalmente, sino que existen otros formalismos para explicar cómo la gente toma decisiones en función de los razonamientos que hace, por ejemplo, combinaciones de teoría de la decisión o de teorías de juegos muy simplificadas, como por ejemplo lógica epistémica, que tienen problemas para tratar las contradicciones. Y las soluciones que hay, por ejemplo, meto un operador de revisión de creencia. Si aprendo que P es verdadero y creía que no P, todo lo que no P fuera de mi sistema de creencias, todo lo que creía que sea consecuencia lógica de no P fuera. Esto no necesariamente es el caso y de hecho hay mucha discusión en filosofía de la paraconsistencia respecto a qué capacidad tenemos de aislar nuestras contradicciones según el contexto en el que estamos. Psicológicamente se podría hablar de disociación por diferentes contextos o de que, bueno, en esencia, que yo crea P y crea que no P, eso no necesariamente significa que yo crea que P y no P al mismo tiempo. Es decir, a lo mejor también podría rechazar la función. De hecho, eso es lo que hace Jaskowski cuando plantea el primer sistema paraconsistente, rechaza la función, por eso Price lo considera los primeros. Entonces, contradicciones implícitas, necesario estudiarlas, porque si no, no hay forma de conectar suficientemente bien la lógica paraconsistente con cómo la gente trata realmente las contradicciones. Para mí está claro. Luego, respecto de que las contradicciones sean informativas, el argumento, tal y como yo lo entiendo, el argumento de Bargilel y de Carnap tiene un problema, y es que ellos parten de la premisa que comentamos, y creo que estamos de acuerdo, de que cuanta más información tiene una proposición, P y Q y T y S, R, etcétera, entonces más informativa es. Pero ellos hacen una especie de argumentación al límite, llevado al límite, donde, bueno, si aumenta la cantidad de información con la posibilidad intuitiva de que sea falsa esa proposición, entonces con las contradicciones, que es el caso límite de falsedad, hemos llevado al límite esa información. No creo que este necesariamente sea el caso. Es decir, aceptar esta clase de razonamiento implicaría aceptar que cualquier razonamiento de límites, por ejemplo, en matemáticas, es válido y no podemos razonar de cualquier forma con los límites. Es decir, creo que el argumento intuitivamente puede tener sentido, pero tiene sus problemas. Eso lo acepto. En cualquier caso, sí creo que el concepto de incompatibilidad, sobre todo el de incompatibilidad material de Brandon, merece la pena estudiarse para darle un poco más de sentido a esto, francamente. Porque pueden ser informativas, pero creo que quedarse en que son informativas es una justificación endeble. O sea, que ahí estoy plenamente de acuerdo. Andrés, déjame un minuto, que no voy, es simplemente que lo de Aristóteles no es que estuviera yo en desacuerdo, ¿eh? Que lo que quería decir es que Aristóteles discute, le digo mirándolo con los ojos formalistas, que Aristóteles diga que el principio de no contradicción es correcto, es que es la base de la lógica y la base de la argumentación, porque si no, ¿qué? Pues porque si no, no tiene ninguna otra cosa, tiene sentido, de ahí no se sigue que Aristóteles aceptara un principio explícito de explosión, que es lo único que yo quería decir. Que cuando lo miramos con ojos de sistemas formales del siglo XX, nos creemos que es que ahí hay una regla de inferencia. Pero yo estoy contigo, yo no sé suficientemente Aristóteles como para discutir eso. Que lo sepa, yo lo digo, Ítala decía lo de Pedro Abelardo, pero vamos, que yo de Aristóteles. Y lo de las contradicciones, o sea, lo de la contrariedad y la contradicción y lo de la informatividad, claro, y Carnap, por supuesto, pero que la idea es, o sea, las proposiciones o los sistemas, da igual, los sistemas de conocimiento, las teorías, son más informativas cuanto más situaciones prohíben,
porque el contenido se puede representar como el conjunto de mundos posibles, que excluyen, ¿vale? Pero si hay contradicciones, lo excluyen todos. Ese era el punto. Digo, que se pasaron Sí, de sí. frenada. O sea, que la intuición es correcta, pero que se han pasado 30 pueblos. Por eso digo, vamos a volver a los grises en vez de a los blancos negros, pero que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pues nada, perdón, Andrés, que he pillado un poco de tu tiempo. No, no, no. De hecho, pues mis preguntas son muy sencillas. Pues una es de aclaración, y la otra es como tratando de ver, de aplicar un poco esto como a otro campo. La primera era que pues me llamó la atención, la idea del inferencialismo débil. Y cuando hablabas de inferencialismo débil, entonces decías como, claro, entiendo la idea de que los contenidos proposicionales se individúan con base en sus relaciones inferenciales, pero no quisiera comprometerme con una visión similar con respecto a las constantes lógicas. Y quería un poco presionar allí y preguntarte, ¿por qué no una visión inferencialista de las constantes lógicas? Porque claro, lo que a mí me parecía era que pues revisar esto implica revisar el significado de las constantes lógicas, ¿no? Porque no aceptar una regla como esta implica que el significado del condicional es diferente o que tal vez el de la disyunción, no sé si esto implique problemas con adición o con silogismo disyuntivo, qué sé yo. Entonces, pues no entendí muy bien lo de que el inferencialismo sea débil y que no se extienda a las constantes lógicas, digamos por un lado. Y por el otro lado, quería preguntarte si, eh, digamos en términos, un problema que me tiene pensando desde hace tiempo, porque yo soy profesor de lógica y siempre tengo la pregunta de cómo enseñar y qué enseñar en lógica. Sí, esta idea, y me llamó mucho la atención la idea esta de la idea de que sea contextual, y esto, piensas que de alguna manera afectaría la forma como la enseñamos y en qué sentido. Es decir, si tendríamos que irnos casi caso a caso, analizando, pues, dado que es contextual, dado que tiene que ser empírica, dado que tiene que ser, digamos, como más apegada a las prácticas reales, o si a lo mejor de otra manera, no sé si de pronto allí podrías decir algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yendo a los dos puntos que comentas. Por una parte, respecto a lo del inferencialismo débil, lo que planteé no es que no se tuviese que extender a las constantes lógicas. Lo que pasa es que, a efectos de la presentación de este seminario, no quería introducirme en ese debate en exceso. ¿Por qué? Porque creo que es, digámoslo así, es un pantano muy hondo y muy extenso. ¿A qué me refiero? Primero, por supuesto, por su prevalencia total en filosofía de la lógica en general, pero en segundo lugar, porque en paraconsistencia, si abrimos el melón de las constantes lógicas, tenemos un problema adicional, que es, por ejemplo, no sé si una lógica paraconsistente que esté basada solamente en negar la adjunción, por ejemplo, como la de Jaskowski, es decir, si creo que P y creo que Q, no necesariamente creo que P y Q, es decir, tengo que reinterpretar el significado del operador de conjunción, no sé si esto aporta a la discusión necesariamente o no. Es decir, como creo que es un pantano amplio, el de paraconsistencia y constantes lógicas, y creo que se relaciona con un pantano todavía más grande, que es el de las discusiones de constantes lógicas, prefería no entrar a efectos de la discusión. Pero sí es cierto que es interesante, porque naturalmente una opción de solucionar muchos problemas de los que hemos comentado es la de modificar el significado de determinadas constantes lógicas o introducir otras nuevas. Por ejemplo, se pueden introducir operadores como los que introducen los brasileños, hay operadores de consistencia, que los llaman, que permite que una proposición P, si ahora se le aplica a un operador de consistencia, ahora podamos tratarla de forma distinta y esto según determinadas ramas de las lógicas de inconsistencia formal se puede llegar a aplicar, por ejemplo, el trabajo de Rafael Testa, un chico que publicó una tesis doctoral fantástica hace unos años, para tener revisión de creencias para consistente, que me parece una cosa súper chula de examinar, tanto a nivel filosófico como formal. Es decir, creo que es abrir un melón que todavía no está suficientemente explorado, pero que es interesantísimo y que es una nueva exploración del debate, creo, que de forma radical. Entonces, por eso digo inferencialismo débil.
No es débil porque me comprometa con que sea débil. Es débil porque creo que eso basta para justificar la filosofía de la lógica pragmatista que estoy comentando. Basta con comentar que existen relaciones inferenciales que para mí son básicas y fundamentales para entender el significado contextual de las proposiciones, esencialmente. Por eso me comprometo con que sea débil, porque basta con eso. A lo mejor me comprometo con inferencialismos más fuertes cuando explore más la cuestión. De momento con el débil basta. Por otra parte, respecto al contextualismo y la educación, yo creo que esto es un reto, porque a la hora de explicar lógica, supongo que es bastante atractivo, y para mí lo era, el hecho de que la lógica sean leyes universales, incluso que tengan cierto carácter metafísico, se enuncie explícita o implícitamente. Esto es muy atractivo, muy bonito, pero claro, si uno se pone a revisar la literatura de lógicas no clásicas y las justificaciones de las mismas, entonces tenemos problemas. Si uno revisa la literatura sobre las paradojas del condicional material y estricto y cómo han fomentado el desarrollo de nuevas lógicas no clásicas, tenemos problemas. A lo mejor una introducción a la educación en lógica que parta de reconocer explícitamente estos problemas y de, a lo mejor, fomentar cierta visión pluralista de la lógica desde el inicio, es decir, de forma explícita, podría ser útil, pero no necesariamente. A lo mejor enseñar lógica clásica, proposicional y de primer orden es lo más útil y lo más práctico, sinceramente. Pero en cualquier caso, es muy interesante. O sea, es un tema chulísimo. Muchísimas gracias por la pregunta. Muy bien. Antonio, por favor. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Yo también he estado interesado en el tema de las lógicas paraconsistentes y el principio de explosión, de la definición de paraconsistencia desde hace unos años. Y tu presentación me pareció muy informativa. Estoy de acuerdo con mucho de lo que has dicho. Y obviamente hay muchos problemas ahí para resolver, hay mucho trabajo. Simplemente pensé en hacer algún comentario y recomendarte dos cosas que he leído que me parecieron interesantes y que te podrían resultar interesantes también. Lo primero que pensé comentar es que la idea de la lógica paraconsistente como una lógica que maneja contradicciones a nivel de justificación filosófica me parece interesante como reflejo de también en nuestras prácticas argumentativas humanas. Nosotros, cuando estamos razonando y argumentando y nos damos con una contradicción, no dejamos de razonar ni pensamos que ahora se siguen todas las proposiciones, sino que podemos seguir razonando. Y en parte creo que la idea de la lógica paraconsistente es formalizar este tipo de razonamiento, ofrecer herramientas formales que reflejen este tipo de práctica humana. Y por otro lado, de recomendaciones, Ítala tiene un artículo hablando sobre paraconsistencia en Aristóteles y examinando la evidencia en favor de si Aristóteles podría se considerar un lógico paraconsistente, porque Aristóteles tiene un capítulo en los primeros analíticos que es muy curioso, en los primeros analíticos, en que considera silogismos con premisas contradictorias. Y Aristóteles no parece aceptar que cualquier conclusión pueda seguirse de esos silogismos, sino que solamente conclusiones que, por ejemplo, compartan contenido con las premisas. Así que me parece un artículo curioso para tratar de este tema de Aristóteles. Y luego, dos cosas que se están discutiendo más o menos de manera reciente. Una es sobre un problema que tú has levantado, que puedes rechazar el principio de explosión en el nivel objetual, en el lenguaje objeto, y tener el principio de explosión en el metalenguaje. Los lógicos de la Escuela de Buenos Aires, como Eduardo Barrio y otros, tienen unos artículos sobre paraconsistencia metainferencial, que trata de rechazar también el principio de explosión en el metalenguaje. Yo no conozco la discusión con mucho detalle, pero pensé que podría resultarte interesante. Y la otra discusión que me ha llamado mucho la atención es sobre paraconsistencia estricta. Esta, por ejemplo, aparece en Logics of Formal Inconsistency de Carnielli, Bonillo y Marcos, que la idea de que rechazar el principio de explosión es insuficiente porque aunque una teoría contradictoria no pueda contener todas las proposiciones, puede contener todas las negaciones o todas las implicaciones y eso aún sería insatisfactorio a nivel filosófico.
Muchas gracias por la presentación y escucho tus opiniones sobre esos temas. Muchísimas gracias, Antonio. Yendo tema por tema, en primer lugar, sobre el hecho de que existe una posible justificación para las lógicas paraconsistentes, que es justo la que hemos comentado implícitamente durante la charla, de que reflejan el hecho de que razonamos con contradicciones. Claro, el argumento que he planteado en el seminario es el hecho de que razonemos con contradicciones no está reflejado en las lógicas paraconsistentes, porque la idea es que las lógicas paraconsistentes, por lo menos las escuelas que he comentado, que son las más fundamentales, tienen justificaciones para los elementos básicos de sus lógicas paraconsistentes. Las dialeteístas para las contradicciones. La lógica de inconsistencia formal, lo mismo, para las contradicciones. Pero no significa esto que necesariamente por composicionalidad todo argumento descrito en estas lógicas sea inmediatamente aceptable desde un punto de vista normativo y empírico de la lógica. Es decir, argumentos hechos con lógica paraconsistente no son intuitivamente válidos, no son razonables si uno mira a las prácticas argumentativas reales, porque no lo encuentro en ninguna forma. De hecho, si alguien lo encuentra, entonces es un contraejemplo positivo, es decir, fantástico. Aquí tenemos un ejemplo de razonamiento, pero no lo conozco. Entonces, a falta de eso, si bien pueden tener una justificación básica y fundamental de, ok, los fundamentos, los elementos básicos de esta lógica están justificados, por composicionalidad que se desbloquee la justificación de toda la lógica es difícil de creer o por lo menos es antiintuitivo en el sentido de la crítica relevantista. Ahora bien, si razonamos con contradicciones en un sentido real, la pregunta es ¿cómo razonamos? Yo comenté que para mí hay dos formas. Uno, o resolvemos la contradicción porque es un problema, o dos, hacemos reducción al absurdo. El primer caso de cómo resolvemos las contradicciones no está reconocido explícitamente en sistemas de lógica, por ejemplo, salvo en los no monotónicos de tipos muy específicos, ciertas cosas muy recientes. El hecho, por el contrario, de que si encontramos una contradicción lo que hacemos es retroceder y aplicar reducción al absurdo, para mí está mejor reconocido, por ejemplo, en la deducción natural de Gensen que en las lógicas paraconsistentes. Porque en la deducción natural de Gensen uno puede hacer una subdemostración o un subrazonamiento en el cual llega una contradicción y entonces en el razonamiento fundamental he aplicado reducción al absurdo. Entonces, en ese sentido, un sistema como la deducción natural de Gensen reconoce mejor el carácter con el que las personas tratan las contradicciones que las lógicas paraconsistentes, en ese sentido. Entonces, sí creo que es importante que las lógicas reflejen esto, pero lo que tengo son dudas respecto a si las escuelas que hemos comentado lo justifican adecuadamente. Y en ese sentido, lógicas más clásicas tal vez incluso tienen mejores justificaciones o pueden tener mejores justificaciones, tanto formales como filosóficas, de qué es lo que hacemos con las contradicciones. Porque en ese sentido, incluso la lógica clásica se puede considerar como que trata bien el cómo las personas trabajamos con las contradicciones. Basta con reconocer en la metateoría, a lo mejor con un enunciado extra escrito en lenguaje natural, las contradicciones no son aceptables, la explosión tampoco, la trivialidad tampoco. Esos son los tres principios de razonamiento que he comentado anteriormente y con eso la lógica clásica sería suficientemente válida. Sencillamente, no todas las inferencias posibles en prácticas argumentativas reales son posibles en la lógica clásica, a lo mejor hay algunas que no, que necesitan de otras lógicas, y todas las inferencias practicables en lógica clásica no son válidas en prácticas argumentativas reales. Pero esto no significa que debamos rechazarla, significa a lo mejor que con ciertas enmiendas es un modelo formal suficientemente apropiado para modelar prácticas argumentativas en ciertos contextos. Esto lo reconoce hasta Priest, lo reconoce hasta Rudley, etc. Reconocen que la lógica clásica, con ciertos añadidos en la metateoría, escritos en lenguaje natural, insisto, bastan y sobran para muchos contextos. Entonces, esa sería la duda fundamental, que es que tengo dudas serias con las justificaciones actuales. Por otra parte, respecto a si Aristóteles era paraconsistente, me parece un artículo interesantísimo, le echaré un vistazo. Sí es cierto que va un poco en la línea de las mismas críticas que hace Lukasiewicz, que Lukasiewicz tiene la sensación plena que Aristóteles era consciente de esto y demás, y de que incluso Lukasiewicz afirma que Aristóteles probablemente ocultó el hecho de que el principio de no contradicción se podía negar, a pesar de incluir, insisto, inferencias que no dependen del principio de no contradicción en sus obras, lo ocultó por motivos políticos, afirma explícitamente Lukasiewicz, es decir, por motivos de posición académica. Entonces, es interesante, le echaré un buen vistazo. Y respecto a la paraconsistencia metainferencial, le echaré un muy buen vistazo porque para mí sí es un problema muy grande el hecho de que, en general, las metalógicas no tengan las reglas de inferencias que las lógicas del lenguaje objeto se están estudiando, pero en el caso de la paraconsistencia me parece todavía más grave por la relevancia extraordinaria tanto del principio de explosión como el de no contradicción. Entonces, le echaré un buen vistazo. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Más preguntas o comentarios que surjan por aquí?
Bueno, sí, mientras la persona que falte se lo piensa, puedo ir haciendo yo uno. Bueno, también contesta lo que quieras, Antonio. O sea, te voy a hacer algunas observaciones, pero vamos, contesta las que quieras y ya también estamos cansados, o sea que tampoco quiero enrollarme mucho. Algunas cosas creo que te las dije ya durante el TFM, así que perdóname si me reitero, porque bueno, para quien no lo sepa, estuve en su tribunal de TFM, pero tampoco me acuerdo exactamente de todas, así que puede que me reitere, entonces te pido disculpas. Lo primero que quería comentarte tiene que ver con lo de Gensen que has comentado ahora y relacionándolo con cómo habías introducido tú un poco la presentación, comentando que a veces el principio de explosión se introduce como algo anecdótico, en el mejor de los casos, como una mera curiosidad. Y en cierto sentido también, bueno, yo como lo presento también en clase cuando explico deducción natural, en muchos de los casos yo les doy solamente las reglas primitivas que tienen que utilizar de introducción y eliminación y permito el principio de explosión. Y esas son todas las reglas, no pueden hacer, no tienen reglas derivadas. Entonces, no es que lo introduzca como un elemento curioso o anecdótico, sino como un principio, como una regla de inferencia más. Entonces, a la hora de introducirlo parecía que alguien que no supiera del tema piensa que simplemente es una cosa anecdótica, pero que puede tener más profundidad, justamente además en un sistema tipo Gensen, ¿no? Como deducción natural. Y esto yo creo que conecta un poco con esto que creo que sí que te lo dije en el TFM, y es que no entiendo todavía por qué en las definiciones preliminares utiliza siempre el concepto de consecuencia lógica, la relación de consecuencia lógica y no la de deducibilidad, cuando el principio de explosión en cierto sentido también refiere mucho a esta idea de en un cálculo, de la prueba en un cálculo, ¿no? Entonces, claro, sabemos que en lógica de primer orden son equivalentes en lógica proposicional las dos relaciones por los teoremas de completud y corrección, pero en principio, yo creo que la intuición detrás de esta idea de la explosión tiene más que ver con la prueba que se puede hacer un cálculo. Y luego los ejemplos que tú siempre pones y te refieres, y bueno, todo el mundo es cuando estoy construyendo un sistema como deducción natural, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es más intuitivo, más cercano a lo que la gente piensa normalmente hablar de deducibilidad y no de consecuencia lógica. Y bueno, una cosa que te diría Mara, supongo, si no se hubiera tenido que marchar, que preguntaremos a ver. Esperemos que esté bien y demás. Pero lo de paraconsistentismo, este palabra, a mí tampoco no me convence mucho, creo que ella te diría eso, pero vamos, a mí personalmente no me convence y creo que lo de filosofía paraconsistente está bien, ¿no? Simplemente paraconsistent philosophy puede estar bien, porque, bueno, pero esto es una cuestión de gusto. Y sí que ella quería un poco una pequeña crítica o una cosa de detalle para que lo pensaras, y es que cuando tú hablas del enfoque pragmatista que tiene tu filosofía de la lógica o la lógica que a ti te gustaría que se estudiara en adelante, pues dices que das una serie de características como que sea empírica, que recoge el carácter normativo de las inferencias, contextual, pluralista, etcétera. Y hay un punto en el que dices, y que recoja los razonamientos humanos reales. Y creo que en este punto a veces nos guiamos un poco por los eslóganes y a partir de ahí ya sacamos como la coletilla de lo que se sigue de todos estos más eslóganes, pero a veces solamente hay que mirar un poco y ver. O sea, realmente tú puedes, con la deducción natural que admite explosión que yo te digo, coger cualquier demostración de teoría de conjuntos intuitiva y formalizarla perfectamente y hacer una demostración formal perfecta, que es un poco, ya estabas diciendo, apuntando esto aquí, ¿no? Y en cambio hemos visto, como ha dicho María José también, que en muy pocos lenguajes o muy pocos razonamientos admiten una contradicción, que no son informativas y demás. Entonces, al final parece, según uno lee toda esta propaganda, entre comillas, para consistente, parece que es más real admitir contradicciones y que lo que hace alguien en deducción natural es marciano, cuando parece todo lo contrario, que realmente las demostraciones que hacemos, si nos interesa el concepto de demostración, son estrictamente clásicas, ¿no? En ese sentido. Así que, pues un poco para que a la hora de hacer estos anuncios, como que lo matices un poco o pienses que ahí puede haber un poco de polémica. Y nada, simplemente si luego pudieras en algún momento decir cómo sería esa lógica que tú te gustaría con todos esos eslóganes, porque hay más características, me pregunto por la monotonía que hacemos, la transitividad, pero esto ya tampoco, ya digo que conteste lo que quieras, porque si no podemos alargarnos muchísimo. Y también tiene una mano ahora María José, que igual es un follow-up, así que si quieres, María José, antes de que conteste Antonio. Es un follow-up a las cosas que le dijiste a Antonio en el TFM, Mm. porque cuando lo acabas de decir, me acabo de acordar que esa sugerencia o esa pregunta que hiciste, o no sé, o cuestión de por qué la consecuencia lógica y no la deducibilidad, cuando te escuché pensé, wow, ¿por qué? Y ahora oyéndote otra vez se me ha ocurrido lo siguiente, lo digo aquí porque estamos hablando de esto, a ver si le podemos sacar partido a esto. La noción de deducibilidad sería la apropiada para aquellos que hablan de
contradicciones aquellos que aceptan contradicciones en sentido epistemológico, es decir, que son para consistentes en el sentido epistemológico, es decir, existen las contradicciones epistemológicamente, mientras que aquellos que consideran que existen contradicciones en sentido ontológico, tranquilamente podrían utilizar la noción de consecuencia lógica. Acaba de venírseme a la cabeza y a lo mejor es una chorrada como un piano, pero lo que tú dijiste me pareció una observación muy profunda y acabo de pensar, podría ir por aquí y no me tienes que contestar, Antonio, porque se me acaba de ocurrir. Simplemente quiero dejarlo porque a lo mejor es una cosa que podríamos pensar en el futuro. Y ya está. Vale, corto. Sí, yo me lo apunto porque tengo que pensarlo también. Tengo que pensarlo. Antonio, pues cuando quieras, contéstanos a lo que quieras. O sea, aclarando, yo también me lo tengo que pensar indudablemente, pero contestando lo que sí puedo contestar. Sobre por qué pongo consecuencia lógica en vez de deducibilidad, la justificación esencialmente es la siguiente. Y es que no hay motivo especial. Lo admito plenamente. ¿Por qué? Porque es cierto que la literatura se distingue entre explosión deductiva y explosión en forma de consecuencia lógica. Es decir, sí existe una distinción explícita en la literatura. Ahora bien, es cierto que a la hora de plantear, por ejemplo, el cómo se obtiene la explosión metalingüística de la explosión en el lenguaje objeto, sí que se utiliza el modus ponens y a partir de aquí se asume que pues, tiene que haber una relación de consecuencia lógica, por lo menos en la literatura de la escuela brasileña. Es decir, no hay un motivo especial, podría haber incluido todavía más definiciones. El problema es que, sobre todo en el trabajo de la escuela brasileña, hay muchas definiciones de todos estos conceptos. Algunos aplican solo a proposiciones individuales, otros asumen que solo pueden aplicar estos conceptos a conjuntos de proposiciones, algunos dan relevancia a la deductiva, otros a la de consecuencia lógica, etc. De hecho, Carnielli en determinados trabajos, para hablar de esto, ni siquiera utiliza el concepto de deducibilidad y solamente habla del de consecuencia lógica y habla de relaciones entre proposiciones. Entonces, lo que utilicé para ser lo más, digámoslo así, coherente posible con la mayor parte de la literatura era usar el de consecuencia lógica. Pero es verdad que podría haber utilizado el de deducibilidad y muchos de los argumentos planteados se conservan, esencialmente. Porque más que esas definiciones formales en particular, porque hay otras, lo más fundamental es cuál es el concepto intuitivo que tenemos de fondo, sabiendo que hay diferentes variantes de ese concepto intuitivo de fondo. Eso por una parte. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que acaba de comentar María José? Sí creo que en términos de consecuencia lógica es más razonable asumir que esto está relacionado con una concepción ontológica de las contradicciones y la deducción de una concepción epistemológica, si bien no necesariamente el de consecuencia lógica excluye el de las epistemológicas, porque una vez yo deduzco que existen, pues entonces algo tendré que hacer con ellas. Pero sí que en ese sentido sí puedo entender que hay una distinción y merece la pena echarle un vistazo. Ahora, respecto al palabra de paraconsistentismo, estoy de acuerdo en que es una palabra terrible, intenté darle una justificación lo más amigable posible, pero es cierto que es una terminología, y con todo el dolor del mundo lo digo, que utiliza el mismo Walter Carnielli, que es probablemente el top 1 de la generación actual de lógicos de Campinas, la utiliza constantemente. A mí personalmente me resulta simpática porque la justificación va un poco en la línea de la que di yo, que es que, hombre, lógica paraconsistente, pues no es que sea lógica y no sea lógica, pero sí, nos entendemos. Entonces, sí creo que además lo más coherente con una filosofía pragmatista de la lógica sería decir, nos entendemos perfectamente, sabemos de lo que estamos hablando, entonces, por favor, no creo que haga falta inventarse palabras de este estilo necesariamente enrevesadas cuando el contexto, en este caso, desambigúa perfectamente. Entonces, eso seguro. Luego, respecto a la hora de justificar la filosofía de la lógica y de las coletillas que se pueden añadir y de cómo pasar de la propaganda a esa lógica ideal, la cuestión es la siguiente. Toda esta filosofía de la lógica que planteo no se compromete con cómo debería ser un sistema lógico ideal. Lo único con lo que se compromete es con que probablemente a todo sistema lógico que encontremos que busquemos le encontremos fallos. Todo sistema lógico que encontremos tenga un límite de aplicación contextual o, si no ponemos ese límite de aplicación, encontraremos contraejemplos en argumentación real. Es decir, no me comprometo con cómo sería una lógica definitiva, porque esencialmente sí creo que todas las enumeraciones de cosas que hemos comentado, incluso las adicionales, que sea no monotónica, que a lo mejor tenga revisión de creencias, etcétera, son añadidos extra que sí que tienen su sentido en ciertos contextos, pero esto no significa necesariamente que una lógica final los tuviese todos. No lo sé. A lo mejor yo me limito a aceptar cierto pluralismo lógico.
no necesariamente de forma metafísica, pero sí al menos de forma instrumental. De momento son modelos formales. Yo aquí, mi espíritu de físico, tristemente, se impone y yo asumo que sencillamente tenemos modelos formales para contextos reales. Y ya está. Sí, bueno, simplemente estoy pensando en el tema de la deducibilidad otra vez, que me he quedado ahí pensándolo. O sea, normalmente nosotros, ¿por qué introducimos el concepto de deducibilidad? Porque el concepto de consecuencia lógica nos parece ineficiente en cierto sentido, ¿no? Porque no podemos determinar consecuencia lógica si tenemos que revisar un número infinito de estructuras, ¿no? Entonces ahí necesitamos un sustituto para la noción de consecuencia lógica que sea un procedimiento finito, vamos, o sea, una deducción que se caracteriza precisamente por ser finita, ¿no? Entonces introducimos digamos, para poder generar en el cálculo los teoremas lógicos o las consecuencias de nuestras, bueno, entonces, de nuestras proposiciones y de nuestras premisas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa idea de generar esas proposiciones que son consecuencias o teoremas lógicos, cuando se habla de trivialidad es precisamente porque se pueden generar todas, ¿no? Y eso significa que lo que es la trivialidad en el fondo no es otra cosa que la teoría formal se convierte en el conjunto de sentencias del lenguaje. Eso es la trivialidad, ¿no? Por esa razón, y eso eso lo puedes entender desde el punto de vista de esa generación que te permite el cálculo, que es la razón por la que introducimos el concepto más allá de la consecuencia semántica o de la consecuencia lógica. Pero vamos, que estos son reflexiones casi o sea, más de filosofía de la lógica, un poco metalógica también, y, y quizá convendría pensarlo a nivel metafísico y epistemológico. Pero vamos, nos daría para mucho más, yo creo. De hecho, sí, merece la pena comentarlo, o sea que seguimos en contacto respecto a este tema. Mm, ya sabes que sí, encantado. ¿Más cosas que tengáis por ahí que hayan quedado en el tintero? Son las 7:15, así que todavía, si hay una última palabra, tenemos tiempo y si no, podemos descansar y nos veremos en la próxima. Sí, bueno, por mi parte, bueno, quería decir, felicitar a Antonio Sí, y porque, bueno, muy buena presentación, encima muy minuciosa, sobre todo lo que más valoro es que ha dado lugar a un muy buen debate, han salido muchas cuestiones, de hecho tantas, que por mi parte todo lo que quería preguntar ya ha sido tocado, así que, pero vamos, sobre todo también... ha dado lugar a como reflexionar sobre ciertas cosas, sacar a la luz diversos debates que tenía de hace tiempo. Pero sí, como todo lo que tenía ahí pendiente ya se ha dicho, por eso no veo necesario comentar nada más. Y también me consta que Ana Rosa también tenía algo que también se ha mencionado ya. Así que bueno, eso, sobre todo que muchas gracias y buena aportación. pues la próxima vez tenéis que levantar la mano antes porque los que somos unos pesados no nos callamos y no dejamos preguntar a los demás. Entonces, nos tenéis que decir callaos un poquito y hablamos nosotros en la próxima. Bueno, mientras se diga, da igual quién lo haga, ¿no? Bueno, pues dejo de grabar, ¿de acuerdo? A ver cómo puedo.